Hola, soy Eduardo. Este es el segundo video de la serie de microbios. El día de hoy vamos a hablar sobre las bacterias. Así que, vamos a empezar. Las bacterias son microorganismos unicelulares, es decir, están conformados por una sola célula. A diferencia de los virus, aquí ya podemos hablar de una célula, de un organismo vivo. Ya tienen, además del material genético, están delimitados por una membrana y dentro de esta membrana tienen estructuras especializadas en realizar algunas funciones. Las bacterias ya tienen un metabolismo propio y ya no necesitan de otra célula para llevar a cabo sus funciones, ya pueden replicarse por sí mismas. Las bacterias vienen en muchas formas y tamaños. Las formas más comunes son bacterias redondas, a las que les llaman cocos, o bacterias más alargadas, digamos como con forma de salchichas, a las que se les llaman bacilos. También hay bacterias que tienen forma de coma, que se les llama vibrios, o bacterias en forma de sacacorchos, como son las espiroquetas. Además de la forma de las bacterias, estas también pueden tener diferentes agrupaciones. Pueden venir en pares, pueden venir en grupos de 4, grupos de 8, o pueden venir en cadenas o en estructuras parecidas a racimos de uvas. ¿Pero dónde viven las bacterias? Las bacterias viven en cualquier hábitat que exista en el planeta Tierra. Viven desde los océanos, en los ríos, en los lagos, los mares. Viven en los geysers que son muy calientes, en las aguas termales en el fondo del mar. Viven en los desiertos, en las selvas, incluso sobre nosotros mismos, sobre cualquier otro ser vivo o en nuestro interior. Las bacterias fueron las primeras formas de vida que existieron en el planeta, entonces están antes de que llegara el ser humano y seguramente van a estar después de que se vaya el ser humano. Las bacterias son el alfa y el omega de los seres vivos en este planeta. ¿Qué comen las bacterias? Bueno, las bacterias también tienen una gran diversidad metabólica. Las bacterias pueden comer prácticamente cualquier cosa, claro, dependiendo de la especie. Cada especie tiene sus diferentes sustratos preferidos para utilizar como fuente de carbono y energía. Hay bacterias que comen lo mismo que nosotros, como es glucosa, pueden comer otros azúcares, pueden metabolizar lípidos, aminoácidos, pueden incluso metabolizar hidrocarburos como el petróleo. Además también pueden obtener su fuente de energía de diferentes sustratos, como por ejemplo compuestos nitrogenados, de azufre, incluso metano. Como mencioné, las bacterias pueden vivir sobre distintos animales o dentro de ellos, como por ejemplo nosotros. A las bacterias que nos acompañan en nuestro interior y en nuestro exterior se le llama microbiota. Nuestra microbiota varía en géneros y especies dependiendo de la zona del cuerpo que se trate. Por ejemplo, nuestra piel es un ambiente bastante hostil, está muy expuesto a la luz solar, a la desecación, etc. Entonces el tipo de bacterias que habitan sobre nuestra piel necesita ser resistente a todos estos factores del medio ambiente. Las bacterias que habitan en nuestra cavidad oral y en nuestra nariz tienen que estar habituadas a diferentes condiciones. Por ejemplo, la humedad es mayor y hay una gran cantidad de dióxido de carbono producto de nuestra respiración. Hay bacterias que incluso necesitan esta pequeña cantidad de dióxido de carbono. A estas bacterias que lo necesitan se les llama capnófilas. Las bacterias que se encuentran en nuestro tracto intestinal están adaptadas a un ambiente totalmente diferente porque ahí adentro no hay oxígeno. Entonces estas bacterias deben tener un metabolismo anaerobio, es decir, no necesitan oxígeno para sobrevivir. Todas las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo se han adaptado a vivir a él y nosotros nos podemos beneficiar de ello. Por ejemplo, hay bacterias en el intestino, una bacteria llamada Escherichia coli que produce vitamina K que nosotros no podemos producir y no ingerimos en la dieta. Las bacterias también pueden servir como barrera para protegernos de otras bacterias que son patógenas. Nuestras bacterias de la microbiota ocupan espacios que ya no pueden ocupar estas bacterias patógenas y entonces no pueden adherirse para hacernos daño. Además también pueden producir ciertas moléculas que funcionan como una especie de antibióticos y pueden eliminar a la competencia que podrían representar los patógenos. Otra de las funciones menos conocidas de la microbiota es que, por ejemplo, se piensa que entrenan a nuestro sistema inmune para combatir a las bacterias patógenas. Las bacterias de nuestra microbiota tienen ciertas estructuras que se asemejan a las bacterias patógenas, pero no tienen otro tipo de señales que le dicen al sistema inmune que están causando una infección. Entonces, cuando llegan las bacterias patógenas, el sistema inmune ya está entrenado de alguna manera para combatir a estos agentes que son dañinos para nosotros. Hay bacterias que causan enfermedades, por ejemplo, enfermedades diarreicas causadas por salmonela o infecciones respiratorias causadas por Streptococcus pneumoniae o, por ejemplo, meningitis por Neisseria meningitidis, infecciones de transmisión sexual como es la gonorrea causada por Neisseria gonorrea o la sífilis por Treponema pallidum.
También existen vacunas contra ciertas bacterias. Por ejemplo, existe la bacteria, la BCG, que es contra la bacteria de la tuberculosis, la bacteria contra el neumococo, contra el meningococo o contra Haemophilus influenza tipo B, que también causa meningitis. Además de todo esto, las bacterias están implicadas en ciertos procesos que pueden dar lugar a alimentos que nosotros comemos comúnmente. Por ejemplo, las bacterias están implicadas en la producción del yogurt, en la producción del queso, en la producción de una bebida mexicana que se llama pulque, o en la producción de algunos embutidos como el chorizo. Hay bacterias que han sido modificadas genéticamente por nosotros. Por ejemplo, a una bacteria se le insertó la secuencia del genoma que codifica para la insulina, entonces esta bacteria produce insulina, que es la que se le inyecta a los pacientes diabéticos. Otras bacterias han sido modificadas genéticamente para que produzcan fracciones de vacunas. De esta forma ya no se requiere cultivar el agente patógeno y solamente se requiere cultivar la bacteria modificada para obtener estas proteínas que son importantes para la respuesta inmune. Por supuesto, las bacterias son sumamente importantes en el ambiente. Las bacterias participan en todos los ciclos biológicos conocidos, ya sea degradando compuestos orgánicos o fijando nitrógeno de la atmósfera. Como sabemos, la atmósfera está compuesta en su mayor parte por nitrógeno, y la molécula de nitrógeno es bastante difícil de romper por métodos químicos, pero hay bacterias que tienen vías metabólicas que permiten romper esta molécula de nitrógeno y convertirla en otros compuestos que son más fáciles de asimilar por diferentes microorganismos. Además, el oxígeno que respiramos fue producido inicialmente por bacterias. Hace millones de años empezaron a crecer de manera desmedida bacterias que tenían como producto de desecho el oxígeno. De esta manera, la atmósfera empezó a tener una cantidad mayor de este elemento, lo cual representó un cambio radical en la vida sobre la Tierra. El oxígeno es un elemento sumamente venenoso para algunas especies de microorganismos, por lo tanto, los microorganismos que podían adaptarse a estas cantidades de oxígeno en la atmósfera fueron los que proliferaron. Incluso actualmente, la mayor parte del oxígeno que respiramos no es producido por los bosques y las selvas como la mayoría de nosotros pensamos, es producido por bacterias que se encuentran en la superficie de los océanos y que se llaman cianobacterias. Estas bacterias llevan a cabo un proceso similar al de la fotosíntesis de las plantas y de esta manera también producen oxígeno. Como podemos ver, las bacterias son importantes para todos los seres vivos en este planeta y tienen implicaciones no solamente en el nivel del ecosistema, sino en nuestro propio interior. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Estoy intentando mejorar un poco la edición y el ritmo en el cual se desarrolla el video. Si les gustó, dejen comentarios aquí abajo o si tienen alguna sugerencia, cómo les gustaría que fueran los videos, o ya saben, si dije alguna palabra que no entendieron, lo podemos aclarar en videos posteriores. Gracias por ver y no olviden suscribirse al canal.